currículum tan... El currículum tan largo o tan cargado se debe a más de 50 años de experiencia acumulada, vamos a decir otra cosa. Bueno, muchas gracias por... Me están escuchando, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta actividad y oportunidad que aprovecho porque realmente me interesa promover, estimular que continúe esta iniciativa de intercambiar y de persistir en experiencias de investigación joven, porque la investigación requiere persistencia, paciencia, mucha continuidad, mucho pensamiento ligado a actividad intensa. El motivo, el valor de la investigación es que la sociedad progresa por la incorporación y la aplicación de nuevos conocimientos y no por efecto del interés económico, individual o grupal, como parece imponerse a partir de la política de promoción del egoísmo disfrazado de libertad personal. Es por el conocimiento que se progresa. Y progresar en el conocimiento no es posible si solo se confía en incorporar o repetir lo que se aprende en libros o artículos que han producido otros. Es imprescindible crear conocimiento nuevo, propio, independiente, a partir de interrogantes que surgen de lo ya sabido o de la identificación de todo lo que falta saber. Yo recuerdo una pasantía de Dora en una universidad europea, belga, si recuerdo bien, donde una de las actividades grupales centrales eran los llamados ateliers de l'insu, o sea, los talleres de lo no sabido, donde hurgaban periódicamente en las interrogantes que faltaba develar para promover su investigación. Bueno, y también muy importante el tema de hoy, los cambios psíquicos en una enfermedad orgánica. Por un lado, es muy difícil separar enfermedades psíquicas y orgánicas cuando todas tienen componentes combinados. Y por otro lado, ¿qué actualidad tiene el tema? Porque son tan relevantes los efectos individuales, colectivos, sociales sobre la salud mental de esta virosis. Y por otra parte, la propia virosis se adquiere a la vez muchas veces por fallas psíquicas o de educación o de comprensión personal y social que vuelven más vulnerables a los individuos y los grupos, de modo que especialmente relevante el tema por su importancia y por su actualidad. De manera que decirles a todos que el intercambio sea súper productivo, ánimo a los expositores, ánimo a todos y bueno, los escucho. Felipe, ¿tú tenés algo para plantearles de una actividad próxima de jóvenes investigadores? Recibimos el mail. No sé si esa invitación que nos hiciste por mail, seguramente la que se refería a Dora. No, eso no es una invitación, es simplemente el aviso
de la existencia de un programa, una reunión que se hace periódicamente, que se llama, es una reunión de jornada de jóvenes investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Es una asociación de universidades regional de la cual participa la UDELAR y que periódicamente, creo que es cada 2 años, organiza estas reuniones. Este año se hace virtualmente. Y bueno, los jóvenes, hay un límite de edad, los jóvenes presentan sus experiencias de investigación. Primero se seleccionan en la propia universidad, y luego se presentan a la asociación, a la jornada, a la organización de la jornada. Y bueno, en su versión habitual, luego los jóvenes van a presentar y se reúnen con otros. En este caso, este año, en noviembre, va a ser una reunión virtual. Está todo disponible en una página de internet que yo les pasé el detalle, de modo que estaría bueno que alguien se anime alguien de esta reunión o de los que antes se han presentado u otros se animen a participar, como se animan habitualmente muchos jóvenes de otras ramas de la investigación de nuestro país, y por suerte participen con buen suceso, con buen beneficio de este intercambio entre jóvenes. Indagaremos y difundiremos también entre los pares que han participado y compañeros en enfermedades orgánicas. Ana Lucía Parma y bien, seguramente la que estaba grabando tuvo problemas. Bueno. Si quieres te aclaro, entregué la tesis, pero todavía no la defendí de doctorado. Sí. Casi doctora, entonces. Bueno, una vez que expongan los dos expositores, te estaremos presentando a ti, Ana Luz, también, para que puedas enriquecer la discusión con tus comentarios. Te doy la palabra, Ana Lucía, te presento. Ana Lucía es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es diplomada en Psicoterapia de los Servicios de Salud, opción Psicología Psicoanalítica, de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. Maestranda en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología, becada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Docente invitada, ex asistente de la Escuela de Nutrición, terapeuta MDR, integrante de equipos asistenciales de la Asociación Española y el Blue Cross y un Blue, capaz que me lo podés decir bien, Ana Lucía, y finalmente miembro de la Asociación Uruguaya para el Estudio del Dolor y de la AEUD y la Sociedad Española del Dolor. Sí, gracias. ¿Se escucha bien? Gracias, Fernando. Se escucha perfecto, Ana Lucía. Bueno, sí. Voy a ver si puedo compartir pantalla para una presentación. A ver. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ahí se ve bien, está. Sí, Ana. Bueno, primero que nada agradecer a Espacio Covalente y a Apio por esta invitación a participar acá.
Bueno, es la primera vez así que lo hago por Zoom, no sé, uno está acostumbrado de repente a presentar en algún lado alguna cosa, pero por Zoom, no sé por qué, pero me pone un poco nerviosa, capaz más que si fuese presencial. No sé si es que uno también se está mirando y cambia un poco. Bueno, pero son las condiciones actuales, ¿no? Bueno, este es el título de la investigación en la que estoy trabajando. Dolor crónico y depresión, estudio en una unidad interdisciplinaria de Montevideo. Contarles un poco que a lo que apunta es a contribuir al conocimiento del dolor crónico no oncológico y su relación con la depresión, ¿tá? A través de un estudio con los usuarios de una unidad de dolor. Esto se enmarca en la maestría en psicología clínica como proyecto de tesis. Y bueno, cuenta con el apoyo, como Fernando decía, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el aval de la Asociación Española. No sé si hay un micrófono. El aval de la Asociación Española, ya que bueno, es esta la unidad de dolor. Los orientadores de tesis son el profesor Ricardo Bernardi y la profesora Gabriela Prieto. Y bueno, el proyecto pasó por los comités de ética, ¿verdad? De Facultad de Psicología, de Ética de la Investigación y la Comisión de Bioética de la Asociación Española. Y bueno, los participantes han brindado su consentimiento para participar en ello. Bueno, contarles un poco por qué la realización de este estudio, ¿verdad? El dolor físico es la causa más frecuente de consulta médica actualmente, y para la Organización Mundial de la Salud, el alivio del dolor es un derecho humano fundamental, para lo cual se han pautado, bueno, la disponibilidad farmacológica y además la formación de recursos humanos en esta área, ¿no? Y tanto el dolor crónico como la depresión constituyen problemas de salud pública a nivel mundial, y se ha estudiado ya en otras poblaciones una retroalimentación entre ambas entidades. ¿Por qué realizar una investigación de este tipo acá? Bueno, porque en nuestro medio hay alguna publicación con datos descriptivos de cantidad de pacientes con dolor en una unidad concreta, como es la del Banco de Seguros y Maciel, que habla de un 40% de pacientes atendidos por dolor crónico con depresión, pero no se han encontrado en Uruguay trabajos de investigación que indaguen la relación entre estas dos entidades. Por otro lado, las investigaciones cualitativas en psicología y dolor crónico son escasas, por lo tanto, bueno, se considera que es importante contar con estudios locales para comprender a las personas que padecen dolor crónico y ajustar mejor los tratamientos que se llevan a cabo. Bueno, contarles un poco de lo que es una unidad de dolor, ¿no? Unidad de dolor se trata de un equipo interdisciplinario donde por lo general están trabajando médicos con formación específica en dolor, profesionales de la salud mental y también médicos o profesionales de la parte de rehabilitación física, como que son esas tres grandes áreas en donde estos pacientes se benefician, ¿verdad?, de trabajar en estas áreas. Bien, esta es la última definición de dolor, que es de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que ha cambiado, bueno, muy recientemente. Durante muchos años se manejaba otra, después de mucho trabajo la han ajustado, y justamente, bueno, lo que se destaca, ¿verdad?, es que no necesariamente tiene que haber una lesión, un daño tisular, un daño de los tejidos, para que la persona experimente esta sensación, ¿verdad?, de dolor, de esa experiencia que dice allí sensorial y emocional desagradable. Puede ser un daño tisular real o potencial o similar a él.
Y el dolor crónico, por otra parte, la definición que da la CIE 11 es un dolor que persiste o se repite durante más de 3 meses. El dolor crónico es multifactorial, ya que intervienen en él factores biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a él. Bueno, estos son los objetivos de la investigación. Bueno, contarles eso, que se trataba de analizar la relación entre el dolor crónico y la depresión en los usuarios de esta unidad de dolor, describir la relación entre la intensidad y la gravedad de la depresión, investigar la relación entre el inicio del dolor crónico y la instalación de la depresión. Sí, porque si bien hay estudios que apuntan a que mayormente la depresión viene luego del inicio del dolor, también hay otros que, puede quedar la duda o dan datos de que, bueno, había personas ya deprimidas, ¿verdad?, que comienzan, o sea que la depresión propicia a que se cronifique estos dolores, ¿no? Explorar, por otro lado, la relación entre el estilo de afrontamiento y la depresión. Acá también hay trabajos que hablan de que un afrontamiento pasivo está más relacionado a la depresión en estos pacientes. Y bueno, identificar por otra parte qué factores son los que contribuyen o dificultan afrontar el dolor crónico. Bien, esta fue la estrategia y el diseño metodológico. Es un estudio tipo mixto, cuantitativo y cualitativo, que se realizó en 2 etapas. En la etapa cuantitativa, bueno, es un estudio no experimental, transversal, descriptivo y correlacional, no causal, acerca de la depresión en pacientes con dolor crónico no oncológico. La muestra es de tipo no probabilístico, por conveniencia, es decir, podían participar los que voluntariamente quisieran participar, no se realizó un muestreo probabilístico. Y bueno, la muestra está comprendida por los usuarios de la unidad de dolor crónico que cumplían con los criterios de inclusión, que fueron presentar dolor de más de 6 meses, no poseer patología oncológica, poder leer y escribir porque los cuestionarios eran autoadministrados, y no presentar ninguna condición o alteración cognitiva o patología psiquiátrica que impidiese la comprensión de tanto de la hoja informativa, el consentimiento o de los propios cuestionarios. Participaron 111 pacientes, pero bueno, 4 de ellos no cumplían finalmente con alguno de los criterios, y 7 abandonaron los cuestionarios, o sea, empezaron a completar y abandonan los cuestionarios, por lo cual quedan 100 participantes. Y en la etapa cualitativa se realizaron entrevistas semidirigidas en profundidad a una submuestra de 10 participantes, es decir, que ya habían participado en la primera parte y se los invita a una segunda parte que era la entrevista. A ver si me queda un poquito algo de esta parte. Bueno, de los instrumentos, contarles que bueno, los pacientes eran captados en la sala de espera, ¿verdad?, de las policlínicas de la unidad de dolor crónico de La Española, que tiene varios horarios. Contarles, bueno, que también a mí se me facilitó de alguna manera, hoy hablaba, creo que Dora decía de las dificultades, y sí, no es fácil, ¿verdad?, recorrer todos los caminos que uno tiene que hacer para conseguir los avales, los permisos, pero también, bueno, alguna cosa que facilitó el acceso a esta población es el estar trabajando, formar parte del comité de recepción de la unidad de dolor crónico. De todas formas, yo traté de ir a los demás horarios de la policlínica, es decir, para poder captar una mayor variabilidad de los pacientes que concurrían, ya sea de mañana, a mediodía o de noche. Entonces, en esas instancias se pudo captar esta cantidad de pacientes.
asistí alrededor de 44 veces para más o menos tener una idea de que uno a veces piensa, bueno, estando ahí se hace más fácil recolectar los datos, pero las personas a veces, bueno, tienen cierta resistencia a participar, ya ven el consentimiento tan largo, la hoja informativa, y de pronto ni siquiera, bueno, son personas que están con dolor, ¿verdad? Entonces ya implica prestar atención en algo. Esas fueron algunas de las dificultades. Bueno, los cuestionarios fueron uno elaborado para la investigación, donde se recababan estos datos que allí aparecen. La escala visual analógica para medir la intensidad del dolor, que es una línea continua de 10 centímetros, donde la persona tenía que marcar una rayita donde sentía que estaba la intensidad de su dolor. El inventario de depresión de Beck, que consta de 21 ítems que se puntúan de 0 a 3, de menor a mayor gravedad de los síntomas. Y el cuestionario de afrontamiento al dolor reducido, que son 24 ítems que puntúan de 1 a 5. Son afirmaciones en donde va desde nunca a siempre, si la persona utiliza o no esa estrategia. Y el cuestionario de afrontamiento nos da como dos subescalas, digamos, que son afrontamiento activo y afrontamiento pasivo. Y bueno, luego la entrevista en profundidad, que como mencioné se le aplicó a 10 pacientes, en donde se indagaba principalmente cuándo había comenzado a ser un problema el dolor, ¿verdad? Si repercutía en el estado de ánimo, en su humor, si hacía que la persona estuviese más bien triste o más bien irritable, qué cosas lo ayudaban a hacer frente al dolor y qué cosas sentía que le perjudicaban o que hacían que el dolor empeorara, así como también cómo reaccionaba el entorno, la familia, o cómo ellos percibían las reacciones de los demás, y también de los equipos, qué cosas del equipo lo ayudaban a hacerle frente al problema. Bien, algunos resultados que, bueno, que puedo ir mostrando. Yo, si bien no sé si lo aclaré al principio, estoy en proceso de análisis de todo el material. Bueno, puedo ir contando algunas cosas, que los participantes fueron un 73% mujeres y un 27% hombres. La edad, el promedio de edad fue de 58,4 años, siendo la persona más joven 23 años y la persona de mayor edad 87 años. Y como vemos allí en el histograma, digo, es una población más bien mayor, y la edad que más se repite son los 71 años. Bueno, acá no lo pongo en esta imagen, pero en cuanto a los años que llevaban con dolor, refirieron en promedio 10 años de dolor los participantes. Está siendo lo más frecuente, o sea, la moda, 4 años de dolor. Y la persona con menos tiempo refirió 1 año de dolor, y la que refirió más tiempo fueron 60 años. En cuanto a la escala visual analógica, reportaron una intensidad bastante elevada, de 7 de 10, y los diagnósticos en el cuestionario ellos podían marcar con qué diagnósticos estaba asociado su dolor, podían marcar más de uno, ¿verdad? Entonces, 66 participantes reportaron lumbalgia, 17 participantes fibromialgia, poliartritis o artrosis 16 participantes, dolor postquirúrgico 11, dolor neuropático 10 participantes, cefaleas 9, dorsalgia 7, dolor genital o pélvico 3 participantes, cervicalgia 7 y otros dolores musculoesqueléticos 15 personas. Bien, bueno, en cuanto a haber tenido depresión alguna vez, 63% mencionaron que sí, que habían tenido depresión en algún momento, y de este 63%,
Un 31,75% refiere que primero comenzó la depresión y luego los dolores físicos. Un 55,56% refieren que primero comenzaron los dolores y luego la depresión, y un 12,70% manifiestan que fueron los dos al mismo tiempo, comenzaron al mismo tiempo tanto la depresión como el dolor. Del inventario de depresión de Beck tenemos estos resultados. El 45% tiene este puntaje de 0 a 13 en la escala, que quiere decir que es una depresión mínima o oscilaciones normales del estado de ánimo, básicamente. Luego, el 18%, una depresión leve, con un puntaje entre 14 y 19, el 22% depresión moderada y un 15% depresión grave, ¿sí? Es decir que, bueno, si sumamos, ¿verdad?, desde leve a grave, tendríamos un 55% de pacientes con depresión. Si tomamos solamente moderada y grave, tenemos un 37% de pacientes deprimidos, lo cual más o menos va en la línea de otros estudios, en otras unidades. Acá comentar que, bueno, dentro de las consideraciones éticas, al paciente se le informaba que en caso de detectar algún elemento de riesgo en los cuestionarios o sugerencias, se le iban a realizar y bueno, en alguna ocasión hubo que derivar ¿verdad?, a psiquiatra, a puerta de emergencia, por niveles de gravedad o ideas de autoeliminación. Y por supuesto, bueno, con el mismo equipo que quedara, si no estaba con psiquiatra, comentarlo al equipo, eso todo se le informaba al paciente, que se podía hablar con el médico o con alguien de su confianza para orientarlo y sugerir derivaciones. Bien, en cuanto a las entrevistas, bueno, algunas cuestiones que van surgiendo. La repercusión que perciben las personas en las diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Tanto en lo laboral, en la pareja, en las amistades, en lo social, debido al dolor. Hay un cansancio, un desgaste y aislamiento también. Muchos refieren que cuando están muy doloridos prefieren aislarse, prefieren apartarse, que no se los vea cuando están así. Por otro lado, hay quienes manifiestan la necesidad como de aceptar el dolor, ¿verdad?, convivir con él para poder seguir adelante. Otros lo identifican como una necesidad, pero no, como que no han podido, ¿no? También aparece, bueno, el cansancio por el recorrido en el sistema de salud, a veces no sintiéndose muy escuchados por diferentes profesionales que no están formados específicamente en el área, ¿no? Y también a veces poco escuchados por gente de su entorno, ¿verdad?, que los considera a veces como exagerados en el padecimiento. Y bueno, y también aparece esto como un continuo de depresión y dolor, ¿no? Algunos lo marcan como algo reactivo, como que han tenido depresión reactiva al dolor, pero en otros participantes sí, como más claro, como no poder distinguir de una cosa de la otra, ¿no? Creo que esto de mente-cuerpo que la ciencia ha separado, inevitablemente aparece. Y acá me gustaría leer un par de fragmentos de alguna entrevista. Voy a leer algo que dice una mujer de 32 años, que dice así: no sé si el dolor empezó como resultado solo de eso, habla de ciertas cosas que le habían sucedido, o si en realidad lo empecé a sentir más porque ya estaba deprimida, y como que me cuesta mucho pensar las dos cosas por separado. Fue como que vinieron medio juntas. Ella misma dice: se puede decir que era depresión o un estado de ánimo depresivo, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que sí, que fue primero el dolor. No estoy convencida tampoco, dice. Otro participante
un hombre de 56 años, menciona: hay como un borde de acercamiento entre el dolor físico y lo psicológico, o lo mental, ¿no? Esa franja que une las dos cosas a veces está más corrida para un lado o para el otro. Bien, y por último me gustaría que nos quedáramos con algo positivo que trae una participante, una mujer de 49 años, que ella como que ha podido, bueno, refiere que convivir con el dolor y lograr cosas en su vida que le brindan satisfacción, y ella dice: yo creo que es amigarte, yo le llamo amigarte, o sea, yo me amigué con el dolor, lo integré, forma parte de mi vida. Creo que si no haces eso, no rompes nunca más con el tema de me duele, en tono de queja. Bueno, y dejo por acá, muchas gracias por escuchar. Gracias a ti, Ana Lucía. Gracias por el tiempo, que es una satisfacción no tener que cortar al expositor. Ah, Así que gracias por el tiempo, bueno. es un trabajo que no me gusta en lo absoluto. Bueno, tengo cosas para decirte, pero dejo a Carlos, te doy la palabra a Romy para que presentes a Carlos y después abrimos más tarde el debate. Muchas gracias, Ana. Bueno, ustedes. gracias, Fer. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Romina Kosachenko y también soy integrante del Espacio Covalente. Y bueno, voy a pasar a presentar a mi compañero Carlos Urrutia, que es licenciado en Psicología por la Escuela de Psicología de El Salvador. Es maestrando en Psicología Clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, becado por la Comisión Académica de Posgrados. A su vez es diplomado en Educación Integral de la Sexualidad, también es diplomado en Tanatología por el Centro Gestáltico de Montevideo, diplomado online en Ciencias sobre la Felicidad en Berkeley, Estados Unidos, y es cofundador y psicoterapeuta en Espacio Covalente, y por último se desarrolla profesionalmente en áreas organizacionales de gestión humana. Te doy el paso, Carlos, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas por asistir. Gracias por estar acá, Ana Lucía, también por las palabras, Felipe, Geloto, también a Dora Musetti, y bueno, escuchando posteriormente a Ana Luz. También voy a compartir la pantalla, tengo una presentación al igual como Ana Lucía, para poder hablar un poco más sobre este tema. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Sí, Carlos. Perfecto. Bueno, de manera similar también como Ana Lucía, también somos de la misma cohorte y por ende estamos haciendo este contexto de investigación como parte de nuestras tesis de maestría. Y siempre dentro del encuentro de cambios psíquicos en enfermedades orgánicas, el mío se enfoca y titula como efectividad de una psicoterapia positiva para supervivientes de cáncer. Ahora procedo a explicar un poco más de qué se trata esta investigación. Primero, antes que nada, también se da como una investigación que tiene ciertas oportunidades de poder dar aportes científicos de un carácter longitudinal en intervenciones psicosociales y que estén basadas en evidencia, y en este caso la población seleccionada fueron personas que hayan tenido un cáncer, pero haciendo énfasis en la fase de supervivencia o sobrevida que también se le llama, que en ese sentido la literatura, como ya estaré diciendo en un poco, no hace tanto énfasis, sino más bien se ha hecho mucho más énfasis en la parte del tratamiento. Es decir, cómo poder ayudar a las personas a sobrellevar mejor ese tratamiento, que es un periodo prolongado de tiempo y en el cual la persona está transitando muchísimas cuestiones. Pero en la supervivencia también se ve que hay muchas cuestiones y eso es parte de lo que hace foco. Asimismo, también hay una cuestión de poder explorar más algunas teorías que también en la revisión bibliográfica
hay poca exploración. Me refiero más que nada a la parte de la psicología positiva. Hacer una pequeña intro para también hablar de la importancia que tiene el cáncer en Uruguay y también entender la importancia de cómo uno también puede aportar a esto o no. Acá, por ejemplo, les muestro en pantalla un panorama epidemiológico a nivel global, el cual pueden ver de que hay distintas gradientes de azul. En la leyenda de esta imagen pueden ver ustedes el color en el cual está pintado el país, cuál es la tasa de incidencia. Mientras más profundo es el azul, significa de que la tasa de incidencia es mayor. Y si entonces lo podemos ver en este lado, Uruguay está pintado con ese azul bastante profundo, al igual que otros países desarrollados, como Norteamérica o países en Europa. Entonces esto no es casualidad, porque realmente el panorama epidemiológico tiene mucho que ver también con el índice de desarrollo humano de cada país. En este caso, Uruguay tiene un índice de desarrollo muy alto, lo cual también esto a nivel del panorama epidemiológico del cáncer lo ubica a un estándar como los países que están desarrollados. Entonces no es de extrañar de que Uruguay tenga una incidencia alta. Se espera incluso, como dice la literatura, de que muchos de los países que están en vías de desarrollo eventualmente van a llegar a ese mismo color, porque están transicionando de enfermedades más epidemiológicas a enfermedades más crónicas, como el cáncer. ¿Qué otra cuestión podemos ver? Ya si hacemos un doble clic en Uruguay, podemos ver, estas son datos extraídos del Ministerio de Salud del Uruguay, también en 2018, cuáles son las principales causas de muerte. Y en este caso la gráfica es bastante clara de que si bien el número 1 son enfermedades del aparato circulatorio con un 25%, el cáncer está muy de cerca con eso, estaría en un 23,7%. Entonces podemos ver de que ambas básicamente dividen el pastel, ¿no? Cómo estará después del 2020 habrá que ver, ¿no? Con el tema de la pandemia, pero al menos podemos ver de que esto sí es algo de que va a permanecer y se tiene que tener una importancia. No por esto podemos ver solamente que es algo negativo, sino más bien esta siguiente gráfica que les muestro es una evolución, su análisis de regresión que realiza la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer desde 1990 a 2018. Y acá hacen una observación de cuál es la tasa de supervivientes de cáncer a lo largo del tiempo. Más bien de la tasa de mortalidad, perdón, pero que se puede traducir como cuántas personas estarían sobreviviendo. Podemos ver de que tanto en hombres como en mujeres, entonces hay es una vertiente que va apuntando a de que van bajando los números, es decir, de mortalidad de cáncer. Por lo tanto, se puede concluir de que también la tasa de supervivientes va aumentando. Lo cual entonces permite de alguna forma decir, bueno, ¿qué estamos haciendo para poder investigar cómo afecta esto psicosocialmente? Ya lo adelantaba un poco también Ana Lucía, también Felipe lo mencionaban, como una enfermedad orgánica no solamente afecta la parte biológica, sino también la parte psicosocial. Y en este sentido, esta investigación entonces retoma algunos referentes teóricos, ya adelantaba, ¿no? El mismo nombre de la investigación dice una psicoterapia positiva. Por lo tanto, la psicología positiva sería la primera gran base teórica en la cual me basaría. Y acá hago énfasis en la teoría salutógena humana, que en breves palabras lo que quiere decir esta teoría es de que se está investigando no solamente aquello que ya ha hecho daño, sino más bien también investigar aquello que hace bien. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos factores de que permiten a las personas estar bien, crecer personalmente? Y bajo ese constructo teórico, después voy agarrando también otros referentes teóricos y destaco a Tedeschi y Calhoun, que son
los referentes principales del constructo de crecimiento postraumático. Que este va a ser un concepto central en la investigación, perdón, porque utiliza, perdón, como dice el propio nombre, es un crecimiento después de un trauma. Los que idearon acuñaron este término, determinan de que una persona después de haber tenido un trauma, que no necesariamente tiene que ser solo una enfermedad orgánica, puede ser, por ejemplo, un accidente, puede ser un ataque, personas que hayan sobrevivido a un ataque terrorista, puede ser personas que hayan tenido un cáncer, pueden ser personas un familiar ha fallecido y fue a través de una experiencia traumática. Es decir, de que lo que sea traumatogénico puede generar un crecimiento, no solamente un estrés post-trauma. Entonces, Tedeschi y Calhoun abren el crecimiento postraumático, digamos, en 5 formas de verlo, que una es que las personas pueden llegar a apreciar más la vida después de un trauma, que pueden ser capaces de ver nuevas posibilidades, que pueden cambiar en la forma de relacionarse con otros, que pueden haber cambios en cómo consiguen su propia fuerza, la fuerza personal, e incluso también cambios en la espiritualidad. Entonces, esos son algunos de las áreas que también este estudio apuntó al nivel de subdimensiones. Y finalmente, como también el nombre lo dice, esta es una psicoterapia positiva, la cual el diseño y el entramado teórico también lo desarrolló el doctor Cristian Ochoa y colegas en Cataluña, España, y ellos también la pusieron a prueba desde el 2010. Han obtenido buenos resultados, muy buenos resultados, y lo han comparado incluso contra otras psicoterapias, y en ocasiones superan los resultados que han tenido. Entre esas la cognitivo-conductual. ¿Qué parte de entramado teórico tienen? Hay aportes de la teoría narrativa, es decir, de que se utiliza mucho esta teoría de narración de experiencias personales, puesto es una psicoterapia grupal. Entonces la narración de cada una de las vivencias, de cómo fue la vivencia del cáncer, genera aportes para el grupo. También hay aportes de la teoría humanista existencial, que acá más que nada se destaca la teoría de Joseph y Lindley en su teoría de valoración organísmica del crecimiento en la adversidad, en la cual, en pocas palabras, estos autores lo que permiten decir es de que la persona tiene que pasar por una asimilación y una acomodación del trauma, y si estas fases no se desarrollan de una manera correcta, entonces pueden venir las psicopatologías, pero que si se facilitan o se potencia tanto la asimilación y la acomodación, esto puede desembocar en que el crecimiento y la adversidad puedan convivir. Y finalmente también se utilizan técnicas de la rama cognitiva conductual, sobre todo las técnicas en regulación emocional y de reestructuración cognitiva. Estas, ¿en qué se aplican? Se aplican en los conceptos del malestar emocional, para también el estrés post-trauma y facilitar estrategias de afrontamiento adaptativas. ¿Cuáles fueron los objetivos entonces de la investigación? Poder explorar el nivel de efectividad de esta psicoterapia positiva grupal en una muestra de participantes de Uruguay. Y a su vez tiene 5 objetivos específicos, los cuales está evaluar y comparar la incidencia de esta psicoterapia respecto a las siguientes variables: crecimiento postraumático, malestar emocional, trastorno de estrés postrauma y el afrontamiento, las estrategias de afrontamiento en un grupo experimental y en un grupo control. Ya aquí mismo entonces me estoy adelantando un poco a la metodología de que hubo un grupo que recibió la psicoterapia y hubo otro grupo control que no la recibió. Y como quinto objetivo específico está conocer la sostenibilidad de los efectos de esta psicoterapia en el grupo experimental después de 3 meses de su aplicación. Es decir, de que también hubo distintas mediciones para poder medir la efectividad.
Por lo tanto, ahí se deriva de que fue un estudio longitudinal. Haciendo énfasis, entonces, la metodología fue un diseño experimental de corte cuantitativo, exploratorio y correlacional, con 3 tipos de mediciones: una medición previa al tratamiento, una medición post-tratamiento y una tercera a los 3 meses, que serían los 3 meses de terminar el tratamiento, o 6 meses en el caso del grupo control. Ambos grupos fueron medidos hasta 3 veces entonces. ¿Quiénes participaron? Estaba abierto a mujeres y hombres mayores de 18 años. La muestra final terminó siendo compuesta solo por mujeres. Hubo un primer diagnóstico de cáncer. En este sentido, fue importante de que no existieran antecedentes oncológicos ya en la misma persona, que hubiera presencia de malestar emocional y de que se encontraran en la etapa final del tratamiento oncológico primario o que lo hubieran finalizado en los últimos 12 meses. El tratamiento oncológico primario, acá me refiero a la cirugía, quimioterapia y o radioterapia. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Se utilizaron 4, los cuales justamente medían las 4 variables previamente mencionadas. Para el estrés post-trauma se utilizó el TCLC, que es el checklist de estrés post-trauma para versión civiles. Puesto también existe una versión para militares, por esto hay una fuerte correlación entre estrés post-trauma y población militar. Para el crecimiento postraumático se utilizó el inventario de crecimiento postraumático, PTGI. Para el malestar emocional se utilizó la escala ADS, que es la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. Y para medir las estrategias de afrontamiento se utilizó el Brief Cope. Esto vale la pena mencionar, que también para los instrumentos se hizo una validación lingüística para entender de que si las opciones que existían eran lingüísticamente relevantes para el contexto de Uruguay. Hubo un cuestionario sociodemográfico realizado para estos fines de esta investigación, en el cual tiene ahí las características sociodemográficas, pero también clínicas. Y bueno, no menor también mencionar de que hubo consideraciones éticas, que se recibió el aval del Comité de Ética de Facultad de Psicología y también del Hospital de la Mujer. Y a cada persona también se le mencionaba cuáles eran su consentimiento informado y la hoja de información. Brevemente, algunos resultados. Mencionar el análisis en qué consistió, dado que es un estudio de corte cuantitativo. Se realizó inicialmente unos análisis preliminares, que esos consisten en analizar de cada instrumento la consistencia interna para demostrar de que efectivamente lo que se estuviera midiendo a través del tiempo tuviera una consistencia, y los instrumentos lo mostraron. También se hizo un análisis de normalidad de datos, es decir, de que se cumpliera esa condición para lo cual es fundamental para una investigación cuantitativa. También se puso a prueba mediante la prueba chi cuadrado la diferencia de las variables sociodemográficas y clínicas para demostrar si había diferencias o no entre los grupos, lo cual acá se busca que no existan diferencias para decir de que ambos grupos, tanto el experimental como el control, puedan compararse. Y finalmente la prueba estadística más utilizada para poder sacar los datos fue una two-way MANOVA con medidas repetidas en el caso de los análisis de cada grupo, y después se hizo una two-way MANOVA no con medidas repetidas para evaluar la comparación entre el grupo experimental y grupo control. Ahora me explico más con el siguiente cuadro. Este cuadro básicamente resume todo el análisis estadístico, en el cual se muestran 5 variables. El primero, el perfil multidimensional, que es una prueba más de carácter ómnibus, que consolida todas las variables que se están estudiando y se hace una sola bolsa en el cual se puede comprobar si hubo cambios
estadísticamente significativos dentro de cada grupo y entre grupos. ¿Sí? Acá pueden ver de que hay dos columnas. Está la columna del grupo experimental y la columna entre grupos. No está en la columna del grupo control porque el grupo control no mostró cambios en nada. Entonces, hecha esa aclaración, puedo ir por cada uno. Lo que va con el perfil multidimensional, entonces ya decíamos las diferentes dimensiones a las cuales se sometieron a análisis. Hubo estadísticas estadísticamente significativas dentro del grupo experimental. Perdón, antes de ir a esto, se me olvidó mencionar esta parte de aquí abajo. Es muy importante. De las candidatas hubo 51 personas que se lograron acercar por diferentes medios a participar en este estudio, de las cuales 29 cumplían con los criterios de inclusión. Así que si bien hubo una interesante cantidad de personas, había muchas que no cumplían con alguno de los criterios. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que había ocurrido, que habían sido personas que habían sobrevivido a un cáncer hace más de un año, por ejemplo, 2 años en adelante. Habían personas que habían tenido que ya habían hecho una recidiva en cáncer, habían personas de 10, 12 años que habían tenido su primer diagnóstico y habían sido vueltos a diagnosticar más recientemente. Hubo también personas de que se interesaron originalmente, pero no hubo un seguimiento. Es decir, no respondieron de vuelta. Entonces, entre esas distintas razones, se fueron bajando. Entonces, en total se consolidaron 29 personas, que aleatoriamente fueron distribuidas en grupos experimentales y grupo control. 15 personas entonces recibieron la psicoterapia y 14 estuvieron en el grupo control. Dicho eso, entonces ahora sí paso a lo que estaba. En la parte del perfil multidimensional, entonces sí se demostró de que hubo cambios estadísticamente significativos de las personas que participaron de la psicoterapia. Y cuando vamos a la parte de entre grupos, comparar si esos cambios que hubo en el grupo experimental contra el grupo control, si fue significativo o no, acá puse un medio, porque si bien no se logró el valor P de significancia estadística, fue muy próximo, que en este caso fue de 0.067, que bueno, está muy cerca de haber logrado el 0.05. Paso a la siguiente variable, que es el crecimiento postraumático, que sería la variable central de la psicoterapia positiva, porque lo que busca es que a través de esos cambios positivos después de un trauma se pueda facilitar la reducción en las siguientes 3 variables. Entonces el crecimiento postraumático es central en la psicoterapia. En el grupo experimental fue altamente significativo el cambio después del momento 0, del momento previo a la intervención, hasta el momento 1 y 2, en el que se hace la segunda y tercera medición. Y entre grupos también hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control, quienes no lo reciben, y quienes sí la recibieron. Segunda variable, el malestar emocional. El malestar emocional, medido a través de la escala ADS, ya mencionaba de que mide los componentes de ansiedad y depresión. Entonces, ese constructo mide esas 2 partes del estado de ánimo. En el grupo experimental hubo cambios también altamente significativos desde el momento previo a los momentos siguientes, lo cual también se corrobora en la estabilización de efectos en la medición 2, en la medición 3. Y entre grupos también se elevó un medio, porque si bien no logró el valor P.05, estuvo muy próximo a llegar al valor .061. Entonces también se ve que hay un valor P muy cercano a la significancia, y también hubo un tamaño del efecto bastante, fue mediano. Tercer variable, en este caso el estrés postrauma, que aquí nuevamente, si vamos de alguna forma relacionando conceptos, el crecimiento postraumático y el estrés postraumático se reflejaría de que si este aumenta, este debería de bajar. En este caso, el grupo experimental también demostró diferencias significativamente estadísticas en las personas que lo recibieron,
pero no fue en el caso, no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Vale la pena decir de que en el grupo control esta variable bajó por sí misma, bajó naturalmente. Es decir, de que las puntuaciones que se midieron previo, en el momento 0, al momento 2, hubo un descenso natural en la sintomatología de estrés postrauma en el grupo control. Eso también podría explicar por lo cual no hay diferencias entre grupos. Y finalmente, las estrategias de afrontamiento, no hubo diferencias estadísticamente significativas ni en el grupo experimental ni entre grupos. Si bien es algo para discutir, también hay una literatura interesante en la cual dice que las estrategias de afrontamiento medidas de forma longitudinal pueden ser muy difíciles de que sean consistentes, puesto el mismo concepto de esta variable también nos dice que no es algo tan fácil de sostener, es decir, de que depende cuál es la situación que esté enfrente, que eso se va moviendo a través del tiempo, es así como las personas van cambiando de estrategias, por tanto son lábiles. Entonces, hasta este punto he hecho como un paneo de los resultados que se encontró en este cuadro resumen, y a modo de poder ir concluyendo, con base a los objetivos, se puede demostrar de que hubo cambios significativos en el grupo experimental, es decir, tanto en el perfil multivariante, en el crecimiento postraumático, en el malestar emocional y el trastorno de estrés postrauma. Hubo cambios significativos cuando se compara el grupo experimental y el grupo control en el crecimiento postraumático, que es el objetivo central, y en la subdimensión de ansiedad entre grupos. También se puede hacer una conclusión de que las estrategias de afrontamiento se ven que son lábiles, y una sugerencia para futuros estudios es de que no se consideren para poder hacer un estudio longitudinal, y de que también se concluye que hubo efectos sostenidos en el seguimiento de los 3 meses para el grupo experimental. Así que bueno, sin más, concluyo por acá la parte de tanto la parte teórica como la parte de los resultados, y bueno, quedo abierto a consultas, dudas, preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, también por el tiempo. Te paso la palabra a Dora y presentás a Ana Luz. Micrófono apagado, Dora. Un gusto presentar a Ana Luz y que ya en algunos momentos de nuestra trayectoria, tanto de formación como de trabajo, nos hemos encontrado. Bueno, Ana Luz es profesora, magíster, psicóloga egresada de la Escuela Universitaria de Psicología en 1985 y revalidó su título como licenciada en Psicología en 1999, magíster en Psicología y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en el 2008, diplomada en Cuidados Paliativos del Adulto y en Psicoterapia en Servicios de Salud. Actualmente es profesora agregada del Instituto de Psicología Clínica. En el campo de la investigación ha nutrido las temáticas vinculadas a cuidados paliativos, pacientes con enfermedades terminales e interacciones médico-paciente. Y tiene presentada su tesis de doctorado y solo espera la fecha para hacer la defensa. Bueno, te escuchamos, Ana Luz, un gusto. Bueno, muchas gracias Dora, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo no tengo ninguna presentación para mostrarles. Creo que entendí que mi lugar acá era a partir de estas ponencias de Ana Lucía y de Carlos,
dar algún otro insumo para pensar y intercambiar, ¿no? Y bueno, así que las escuché atentamente, había leído antes las ponencias también, conozco más de cerca la de Carlos, y voy a intentar transmitir algunas ideas para pensar, para debatir, para, yo qué sé, enriquecer esta actividad, ¿no? En un tema que ha sido como el tema de, como hoy decía el doctor Felipe, ¿no? El interjuego psiquisomas ha sido históricamente en el desarrollo de las disciplinas y no disciplinas, antes de que las disciplinas existieran, un área efectivamente de problemática, ¿no? Yo he trabajado efectivamente en la tesis que presenté de doctorado, vinculada a las patologías oncológicas, el cáncer de mama. Entonces, bueno, también desde ahí es que me convoca esta presentación, ¿no? Por haber, bueno, trabajado en esta área. Entonces, escuchándolos, efectivamente se me viene a considerar nuevamente esta dicotomía, ¿no? Dicotomía entre lo psíquico y lo orgánico, ¿no? Y todo el mundo de posicionamientos y conceptuales, todas las construcciones conceptuales que se han ido tejiendo para tratar de unir eso que las disciplinas han muy bien dividido de la psique. Ana Luz, estás muteada. Disculpen, no sé qué toqué. Bueno, nada, entonces les contaba que creo que, como decía Ana Lucía, ¿no? A través de la voz de los pacientes, ¿no? ¿Por qué seguir pensando por separado, ¿no? Cómo los pacientes traen en la vida cotidiana, ¿no? Se percibe eso del orden de lo articulado, y cuántos siglos, ¿no? Las disciplinas han forzado la dicotomía, ¿no? En pos de dividir territorios, en pos de, bueno, construir herramientas quizás más precisas o no para abordaje, pero se ha forzado una diferencia, una división que no, inexistente, ¿no? En la vida. En la vida. Por lo menos así, ¿no? Es como lo traía Ana Lucía, y también en la frase que tú traías, ¿no? En relación a esa franja que une, ¿no? Decías, como que hay que generar una franja que une los dos conceptos. Me acordaba que Bernardi, que es tu tutor, habla justamente de la necesaria construcción como de categorías que sean porosas, que permitan justamente poder construir esos fluidos, construir, unir y venir entre los psiquis y el soma, ¿no? Bueno, en la actividad de hoy nos convoca a pensar los efectos o los cambios psíquicos a partir del orgánico, ¿no? Pero a punto de partida de que son dos entidades abstractas, si se quiere hasta irreales, imaginarias, porque estamos separando algo que está indefectiblemente
unido y entrelazado. Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me parecía que era importante pensar la enfermedad sí como un evento. O por lo menos cuando yo elaboré toda esta tesis, me pareció bien amigable esta concepción, esta categoría de poder pensar la enfermedad como un evento del orden de lo disruptivo, ¿no? Un evento del orden de lo disruptivo que de alguna forma puede precipitar efectos diversos, ya sean procesos que devengan en traumatológicos o procesos que devengan en formaciones más restitutivas, como Carlos planteaba en su desarrollo, ¿no? Cómo a partir de una situación disruptiva, porque viene del orden de lo afuera, de lo exterior, aún cuando está instalada en el propio cuerpo, pero las enfermedades son siempre vividas como ajenas a uno, aún cuando están instaladas en el interior mismo de uno. Cómo eso del orden externo puede generar, ¿no?, una situación de vulnerabilidad que potencie diferentes decursos, diferentes derroteros. Y, bueno, como decía, puede ocasionar situaciones en las cuales se generan desorganizaciones, desestructuraciones. Entonces podemos ver, bueno, eventos estresantes, situaciones, ¿no?, como las descritas por Carlos, estrés postraumático, o situaciones desestructurantes, ¿no? Y queda como incrustado ese dolor o esa enfermedad y no se puede metabolizar. Pero también esos mismos eventos en algunas personas pueden ser potenciadoras, ¿no?, de crecimiento, potenciadoras de una situación resiliente, ¿no? Me parece como que es bien interesante poder pensar la enfermedad en la enfermedad orgánica, ¿no?, como con esa capacidad, con esa potencia. Y poder entonces pensar que también Ana Lucía decía a partir de una de las pacientes, ¿no?, cómo tomar al dolor y hacerlo amigarte, ¿no? Cómo reabsorber. ¿Y de qué depende todo eso, ¿no? Esa capacidad de reabsorción, de recomposición, de restitución, de resiliencia. Y aparentemente es una capacidad que muchas personas tienen, ¿no? Creo que deberíamos como poder pensar por qué algunas personas ante un evento así, como una enfermedad orgánica, quedan, digamos, imposibilitadas de elaboración y otras salen fortalecidas. Y seguramente porque tengan que ver con una vulnerabilidad psíquica preexistente, ¿no? En función de la red, del entramado de organización psíquica, la capacidad de mentalización, la capacidad de simbolización, en función de
los vínculos de sostén, de apego, en función de las capacidades de manejo de defensas de una forma maleable. Bueno, todos esos recursos psíquicos, que son recursos del orden, ¿no?, de lo positivo, son esos los que quizás permitan, posibiliten, ¿no?, que un evento disruptivo, bueno, sea una posibilidad de cambio y de crecimiento. Entonces, a mí me parece interesante seguir pensando este interjuego, esta interrelación con estas categorías que hacen a lo disruptivo y a la vulnerabilidad psíquica, independientemente o más allá de las enfermedades orgánicas, ¿no? Quizás eso sea lo que pueda explicar, bueno, por qué las personas, como decía Carlos en su investigación, de hecho, efectivamente la psicoterapia positiva aporta y contribuye a la mejoría, pero también hay gente que mejora y tiene un crecimiento postraumático independientemente de tratamiento alguno, ¿no? O sea que estamos ante determinados fenómenos psicológicos que son inherentes a algunas personas, que son recursos que tienen y que permiten ese proceso, ¿no?, como decían, de asimilación, acomodación y crecimiento, ¿no? Y también me llamó la atención, ¿no?, del trabajo de Lucía. Bueno, es cierto, ¿no?, hay un componente ahí de depresión, pero quizás no es tan importante o tan distinto al porcentaje de depresión en la población general. No lo conozco, pero... No sé, es mayor, pero no se diferencia capaz tanto en otras enfermedades crónicas también. Ahí claro. está. Ahí está. Sí. Ahí. Sí. Sí. Y con respecto a tu trabajo, me gustaría como preguntarte, ¿no? El tema, yo pensé cuando lo leía, la depresión, ¿no?, es una categoría valorada por la propia, en una parte me pareció entender que, bueno, que tú la valorabas por la escala de Beck, pero en otra parte como que era una referencia vinculada a la autopercepción. Las personas se autopercibían que habían o no tenido depresión. Sí, y yo me quedé pensando, qué difícil es, qué subdiagnosticada está la depresión. Claro, sí. Sí, incluso porque en general es más rápido que la persona se diagnostique el dolor a que se diagnostique depresión. Claro, sí. Sí, bueno, fue una discusión, digo, de si analizar las historias clínicas, ¿verdad? Hubiese sido muy interesante también cruzar todo eso, pero claro, uno tiene limitaciones también de tiempo, de verdad, es un estudio de maestría, bueno, uno va acotando y elige determinadas estrategias. Pero en este caso, en el cuestionario, la persona tenía que marcar si había tenido depresión, si había tenido diagnóstico. Bueno, me acercaban a preguntar, me decían, yo creo que tuve, nunca de repente no me lo traté, no consulté, pero yo creo que en tal periodo sí tuve depresión. Bueno, por eso, ¿no? Sí, como tú decís, cuán subdiagnosticado puede estar. Bueno, un poco mi aporte y mi intención como de conjugar las dos tesis de ustedes iban por esas líneas, ¿no? Espero haber sido medianamente clara y si no, bueno, el público tendrá espacio para preguntar. Muchas gracias, Ana Luz.
Ahí aparecen unos aplausos en pantalla, a los tres realmente. Abrimos el diálogo, si los participantes quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o duda que haya quedado con respecto a las exposiciones o a los comentarios de Ana Luz. Bienvenidos. Y yo quería, a la luz de todo lo que escuché, me parece interesantísimo esto que va surgiendo, ¿no? Siempre decimos que las situaciones traumáticas, los golpes que uno sufre en la vida, etcétera, promueven o pueden ser causa de enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Pero es interesante este concepto de que estando enfermo, capaz que la posibilidad de tener una visión positiva sobre el futuro puede ser una cosa que colabore en la evolución del proceso. Y la verdad que es una cosa bastante nueva, esto de la inexorabilidad de los diagnósticos. Porque el tema es que frente a algunos diagnósticos, por ejemplo, me acuerdo hace unos años, frente al diagnóstico de un VIH positivo, inexorablemente eso significaba una evolución fatal. Ahora, en absoluto, la persona puede, bueno, gracias a la medicación, por supuesto, pero yo creo que en cualquier situación en que uno pierde su condición de salud, la perspectiva que tenga la persona, pero también el grupo que acompaña a la persona respecto a sus posibilidades de recuperación es fundamental. Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un niño que me tocó seguir en una situación en una institución mutual, que tenía un cáncer. Y bueno, se internaba, como pasa siempre, ¿no? Era un chico del interior, se internaba periódicamente para hacerse las sesiones de quimioterapia. Y en esos momentos yo lo veía en el sanatorio. Tenía una madre muy, muy contenedora. Bueno, el asunto es así. Llegó un momento, él iba, estaba en el sanatorio, ahí iba a hacerse los estudios a la clínica Le Borgne, etcétera, etcétera. Bueno, llegó un momento en que el equipo médico entendía que no había más salida para este chico, porque tenía absolutamente toda toda la columna vertebral llena de metástasis. Era toda tomada, como se dice, la columna vertebral de metástasis. Las únicas que teníamos confianza de que cierta esperanza, más allá de las imágenes de que él se podía recuperar, éramos la madre y yo, y habíamos incluido en el tratamiento a este chiquilín. Joaquín le encantaba dibujar, y siempre se pasaba dibujando y dibujando y dibujando. Bueno, yo logré que un amigo nuestro, que es arquitecto y es dibujante y fue director de la Casa de la Cultura del Prado, fuera, cuando él estaba internado, a trabajar con Joaquín en el dibujo. Bueno, lo cierto es que Joaquín se recuperó, ahora es un docente, tiene 20 y pico de años, está muy bien, tiene su pareja, etcétera, etcétera, y realmente pasó esa situación. Yo no quiero decir que, que haya sido por una perspectiva positiva de nosotros, pero lo que sí pienso es que si frente a una cosa así uno baja la guardia y dice no hay más salidas, de alguna manera es entrar en un periodo, en un camino irreversible. Y el otro día hablando con otro amigo sobre la sobrevida de los pacientes, él me decía que ha cambiado totalmente
la sobrevida de los pacientes con cáncer. Que tener una metástasis, porque antes se pensaba, bueno, si tiene una metástasis, bueno, que tener una metástasis no quiere decir, y él me contaba de una experiencia de un paciente suyo de 78 años, que fue operado de un cáncer renal y que desde hace 12 años está en tratamiento por metástasis pulmonares y además está en diálisis. Y es una persona que es director de una empresa, sigue trabajando y convive con esa situación. Digo, que hay situaciones tan diferentes, donde aparentemente la posibilidad de tener, en la medida de lo posible, una vida activa, con proyectos, con un grupo familiar que tampoco baja la guardia y todo eso, no sé, esto es una hipótesis, ¿no? Que todas estas cosas podrían de alguna manera incidir positivamente, así como incidieron como causa negativa factores emocionales en la aparición de un problema, que también factores emocionales puedan incidir como factores positivos en favorecer todo, estimular todo el proceso inmunológico que está en la base de la recuperación o de la lucha permanente que existe entre el organismo y su dolencia, y que es una lucha que abrazo partido, digamos, ¿no? Porque nadie le da tregua, digo, sería bueno que nadie le diera tregua y que siempre pensara que lo puede. Bueno, y la última anécdota. La última anécdota es una colega profesora de pediatría de la clínica del hospital pediátrico. Ella tuvo un cáncer de mama. Y ella iba a la clínica donde le hacían la quimioterapia y era una salita donde estaba muy tranquila y eso, y había un cuadro. Y en ese cuadro ella veía una serpiente. Y ella todo el tiempo que estaba ahí decía, yo te voy a vencer. Para ella la serpiente era el cáncer. Y ella decía, yo te voy a vencer, tú no vas a poder conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo era un diálogo durante la quimioterapia con esa serpiente que la acechaba y que ella no estaba dispuesta a permitirle que la liquidara. Cuando terminó la quimioterapia, cuando terminó y se curó, un día volvió a ese lugar y se dio cuenta que ese cuadro, donde ella veía una serpiente, era un riachuelo, era un río que corría muy alegremente entre un campo de verde que no tenía nada que ver con una serpiente. Entonces yo pienso que todas estas cosas de nuestra cabeza, yo creo que nuestra mente es poderosa, aunque a veces se debilita, tenemos que usarlas, todas las cabezas, no solo la de la propia persona, sino del grupo que rodea a la persona, para fortalecer esas defensas emocionales y confiar en resultados más positivos. Yo no quiero decirle que esto va a curar a los pacientes, pero creo que es un factor importante y que puede ser una colaboración a todo lo demás, a la quimioterapia, etcétera, etcétera. Bueno, era eso lo que quería aportar. Gracias, Dora, por las anécdotas que reflejan un poco las exposiciones de hoy. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bienvenidas las anécdotas. Bueno, yo que tengo que, digo, primero me encantaría continuar, sobre todo especialmente enfocada en el trabajo de Ana Lucía, pero tengo que retirarme, pero no me quiero retirar sin decir que el paciente que tiene dolor crónico, especialmente su origen osteoarticular, ¿verdad? Cuando le duele, muchísimo, muchísimo. Y digo, muchos años trabajando, hay trabajos hechos en el Instituto de Reumatología, hay
3 congresos de los cuales se presentaron el abordaje de dolor crónico. El paciente que tiene artrosis le duele. Y la percepción del dolor sabemos que es diferente, ¿verdad? En cada persona. Por otro lado, hay una cosa muy importante que uno va aprendiendo trabajando con los médicos, que hoy se toma, ¿verdad? Lo primero se toma el dolor, calmamos el dolor, para luego empezar a ver la causa, ¿no? Son crónicos. Está la parte de pacientes de artrosis, y están los pacientes fibromiálgicos, ¿verdad? Donde no es una enfermedad, es un síndrome. El dolor crónico del fibromialgia es sumamente importante para la vida de la persona, porque se coadyuva con otros elementos. Pero para hacerla breve, porque podríamos hablar mucho y compartir si pudiéramos, ¿no? Hay algo importantísimo acá, que son los abordamos a la salud integral de la persona. Es el abordaje integral de la salud. Entonces está, ¿verdad?, la línea médica que hace diagnóstico y que además nos apoyamos lo que trabajamos, lo que hemos trabajado y sigo trabajando en esto. Luego los aspectos de alguna manera complementarios, había obviamente fisioterapia, ejercicios y todo. Y luego el apoyo psicológico. El trabajo con grupos es fundamental. El trabajo con grupos así, en cualquier, especialmente en fibromialgia, pero tenemos que abrir el abanico. Y el trabajo con grupos con mediadores. Es un aspecto que hoy, para todo lo que decía Dora en relación a cuáles son las redes de sostén, cuáles son las miradas, la distorsión que le aparece, ¿verdad?, en la percepción, el propio dolor, porque le duele a veces al pelo, te dice que duele el pelo. Lo ves venir a la consulta de bastón y luego ves que se hizo en el trajecito, se lo hizo ella, ya no se cambian las medicaciones en la vereda, hay una adherencia a la medicación, hay un desarrollo de las propias cualidades. Los grupos son un espacio riquísimo y altamente terapéutico. Los médicos, los reumatólogos, derivaban, ¿verdad?, al grupo. O sea que en este caso, bueno, hacíamos, vamos a ver con el cuerpo, dibujo, es decir, luego con la técnica de lengua, el trabajo grupal, compartir todo eso, porque además, si hablan del estrés postraumático, el tema del dolor, cuando irrumpe y no se retira, es un efecto desorganizador muy grande, es una crisis, ¿verdad? Es una crisis donde hay que poner palabras, ¿no? Hoy, por suerte, hay una clínica mucho más abierta, pero hace un poco, no tanto, había un recorrido por distintos consultorios donde, ojo que reumatología es un instituto referente, ¿verdad? No es un hospital, es un instituto de formación, incluso de los posgrados. Entonces eso ayudó, pero yo pongo el énfasis, bueno, en lo que hacía la policlínica y el grupo. El grupo, identificación, todo lo que ustedes puedan imaginar, tenían yoga, y eso era así. Y buscábamos lugares, el centro comunal, siempre teníamos un centro comunal que nos daba gratuitamente para trabajar. Y se veía, y hablamos de los problemas orgánicos, y hablamos de la salud mental, y hablamos de los cambios, ¿verdad?, emocionales. El cambio psíquico es otro, para mí es otro tema. Yo siempre vi, uno trabaja para la vida, trabaja para la salud, para la calidad de vida de la persona, y realmente se producían cambios, e importantes. Y los cambios se producían no solamente porque estábamos nosotros, por favor, los cambios los producían ellos, desde que entraban al grupo, ya estaba el grupo, ya estaban deseando de qué íbamos a hacer. Había una adherencia a la personas muy sencillas, quiero decir sencillas en el sentido que no eran personas con formación para pensar, no, como todos nosotros, pero dedicados a sus tareas, en general todas mujeres, 99%. Los hombres no consultan, muy difícil. Y detrás de eso hay grandes historias, siempre, grandes historias, donde la violencia, el abuso
está presente. Era un 76%, creo que hicimos, de que le precedían a sus historias eso, ¿no? Muchas personas del medio rural, ¿verdad? Suburbanos, sin cobertura de nada, trabajando como podían, sin protectores, de red de contención a veces familiar. El abuso y la violencia, el abuso estuvo siempre presente, ¿no? Después hicimos un estudio también que había un porcentaje alto, y eso los médicos nos ayudaban mucho, que había, tenían problemas en la tiroides, que nunca, digo, no pudimos profundizar, problemas de tiroides, ¿vieron? Es decir, aspectos de un lado y aspectos del otro. Yo, bueno, dentro de mi lugar, lo que podíamos hacer, nos centrábamos y trabajábamos para ello. Yo lo tenía en la policlínica y a su vez lo teníamos en el grupo. Muchos no eran de la policlínica psicológica, pero sí el abordaje grupal es un factor fundamental, ¿verdad? Y por otro lado, esos mismos espacios grupales después tenían sesgos, ¿verdad? Una vez por mes de psicohigiene, donde estaba el médico, ¿verdad? De adherencia a la medicación, digo, porque también pasa por esto, los pacientes de dolor crónico se intercambian remedios, toman los remedios en distintas situaciones, nosotros también apoyábamos todo eso. Siempre estábamos juntos. Siempre estábamos juntos. Y esa coincidencia de criterios y eso de estar, y siempre apostando un poco, como decía Dora, de, si bien no tenían diagnósticos terminales, lo terminal era que el dolor nunca se iba. Además, depende de la patología, el dolor es difuso, ¿verdad? Se corre y nunca se sabe dónde es decir, es complicado. Y lo inhabilita. Y a su vez lo que se veía, sí, reactivo, lo que venía al hospital. Lo reactivo era la depresión. Nosotros vimos, teníamos también de la paciente, de la lista de pacientes, de la casuística, cuando indagábamos, porcentaje bajo, creo, no me acuerdo si era el 15 o 16%, donde había trastornos de personalidad. Histeria y cuadros reactivos, donde estaba la angustia, estaba la ansiedad y todo aquello que se va perdiendo, es una pérdida permanente, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo... Entonces esa vivencia en la contención, ¿verdad?, de la escucha médica, que ojo también cuidado con esto, porque nosotros en las reuniones con los médicos muchas veces había una contratransferencia negativa, porque el médico también tiene que sostener, entonces estábamos nosotros. Y entonces siempre tenían un lugar de escucha. Claro, porque hay que estar el médico en la consulta que le da, le dice el remedio, le indica, lo educa, y luego la paciente va para un lado, va para el otro, no lo toma. Es decir, necesitamos estar juntos. Y vuelvo a decir, bueno, en todo el lugar que yo tenía con mi colega y con el médico, y con otros médicos también, era el valor del grupo. El valor del grupo, sí. Y además eso no era que venían y que... No tengo estadísticas, pero venían y los médicos después, en las historias clínicas, cuando se venía, tú lo ves, la respuesta a esto se reincorporó al trabajo, no sigue trabajando pero está aprendiendo tal cosa, es decir, habían elementos muy interesantes e importantes devueltos por los doctores de las mejorías de esa capacidad activa que lo saca a la persona de la depresión. Y después mirábamos mucho la parte familiar, es decir, trabajábamos muy focalmente en eso, la familia que estuviera, familia o amigos, porque podían no tener. Entonces estaba siempre ese espacio, que vinieran, que nos contaran, nosotros le podíamos dar, estaba el médico también, o sea, formábamos bien un equipo y tomábamos todos los aspectos, ¿verdad? Hay algunas personas que hacen espondiloartropatías, por ejemplo, entonces uno se encuentra, que hay que investigar y estudiar mucho en los dolores crónicos, se empieza a ver que determinadas problemáticas son muy difíciles, no les interesa, pero entonces trabajábamos con el médico un poco viendo de qué manera podíamos intervenir, y ahí un poco teníamos que aguantar que no podíamos, porque no querían grupo. Pero después la depresión era una de las cosas grandes, era la irrupción
poner en palabras qué me pasa, decir, informar y entrar a hacer todo un trabajo, no solamente del síntoma, ¿verdad? De muchas cosas, ¿no? Y entonces eso es un potencial muy importante para la vida de estas personas. Buenísimo el aporte, gracias Marta. Me interesa si llega a haber algo publicado que me puedas compartir de eso, de esa experiencia. Te paso mi correo. Además, yo lo defiendo porque tengo la camiseta. Fue pionero. En el 2003, el Instituto de Reumatología ya tenía formado los grupos. En el 2003 ya estaba el abordaje del problema de dolor crónico, ¿verdad? La directora en ese momento era Graciela González, bueno, después vinieron otros, pero ya tenía el hospital encaminado eso. O sea que los grupos de apoyo psicológico, pero no grupos, no, implicados en los abordajes del tratamiento, de las distintas casuísticas, ¿no? Y estos aspectos que dice Dora, porque la esperanza es también terapéutica, no en todos, pero verse algo mejor, ver que dejaron el mal, ver que podían hacer eso, que podían mover, que hacían crochet, que se conversaban, además se abrían. Era interesantísimo porque el grupo, como empezaba en la puerta, luego seguían y combinaban de ver toda esa socialización que se corría de las identificaciones, ¿verdad?, de sus dolencias. Ya habían salido un poco en un proceso, fueron muchos años, ¿verdad?, tener el grupo. Salían de este proceso asociativo identificatorio, porque tenían todos los espacios a medida que íbamos viendo. Y entonces después empezaron a evolucionar realmente en un trabajo de grupalidad, ¿verdad? Y bueno, eso, bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por la invitación, y no tengo más remedio. Muchas gracias a los dos, a Felipe, a Dora, a Fernando, a Ana Luz, y a los que no veo. Gracias, Marta. Seguramente estemos haciendo el enlace con Ana Lucía para que se puedan contactar y le comentes más. Claro, y si tienen los contactos. Perdón, y si está grabado, bárbaro, porque después yo me hago un tiempo tranquila y veo un poco cómo terminar. ¿Listo? Bueno. Gracias, Marta. No sé si hay algún comentario, los expositores también pueden comentar si quieren alguna cosa que haya salido de la reunión. No, yo, bueno, agradecer nuevamente y me quedo, por supuesto que con los aportes de todos, reflexionando más y va a ser un insumo, como decía Ana Luz, para seguir pensando esto que está en proceso, ¿no? Y felicitar a Carlos también, que, bueno, no conocía los principios de su trabajo, pero la verdad que lo felicito por todo lo que has hecho. Te felicito. No, gracias, Ana Lucía, igualmente. Gracias por las felicitaciones, también gracias a todos, pero gracias por las palabras y felicidades también por lo hecho. Ya te decía, ¿no? 100 personas, buen número, muy buen número. Muy interesante todo, muchas gracias. Bueno, gracias compañeros, realmente muy emocionado del crecimiento, pues comenzamos juntos la maestría y pudimos irnos viendo el crecimiento de cada uno, y todavía nos queda la escena temida de la defensa, pero mucha fuerza, mucho camino por delante, porque esta es un principio de una investigación que ojalá puedan y quieran seguir adelante y profundizando. El deseo siempre es importante porque con las dificultades que planteaba Ana, burocracias, papeles y todo lo que conlleva el camino de la maestría, que por suerte lo transitamos en conjunto, es importante el conjunto y además la posibilidad de bueno, tener esa motivación presente y bien caliente
para poder avanzar. Lo que rescato y el comentario que tengo para los dos es, bueno, más que felicitarlos, es rescatar la importancia y el valor incalculable que tienen estas personas que participaron en la investigación. Me sorprendió que haya sido 44 veces a los espacios Ana Lucía, y eso muestra el interés y bueno, la importancia que tiene investigar para TIS y que tenemos en estos espacios, así que realmente quedé muy sorprendido, y bueno, 100 personas, y me quedaba resonando esto, la importancia de poner la escucha en estas personas, cuando decías que rebotaban de unos espacios a otros en los sistemas de salud, sin diagnóstico, sin tan siquiera alguien que los escuche, y Carlos muchas veces, no lo traía ahora, pero muchas veces hemos conversado de que estas personas quedan después de tan impactante proceso de atravesamiento de esta enfermedad, quedan muy solos, con vidas que a veces se desquebrajaron, se quebraron en la cotidianidad, y quedan muy solos. Y el valor que les han dado en estas investigaciones a la escucha de estos sujetos tan afectados, y bueno, prestando un oído. Nada más para decir, muchas gracias, muy emocionante realmente los trabajos, muy ricos, así que bueno, gracias por participar a todos, gracias expositores, Ana Lucía, Ana Luz, perdón, entre Ana Lucía y Ana Luz, muchas gracias a las dos, Dora por compartir, y Felipe, muchas gracias por el interés que has demostrado en participar siempre, y hoy que nos acompañaste con tan con esa bienvenida que te solicitamos y con gusto aceptaste. Gracias también a mis compañeras que están por ahí, Romina y Joana. Y bueno, nos volvemos a ver. Si quieren, ya les estaremos llegando las invitaciones para agosto, que retomamos con la segunda temporada de este ciclo de charlas. Y también en los espacios de Ateneo que compartimos con Dora y con Marta, que acaba de irse, por APIA. Bueno, agradecidos y con muchas instancias para seguir compartiendo. Chao, gracias a todos. Chao, 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 chao. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, chao, chao.